El origen del ajedrez sigue siendo un misterio para la gente todavía, aunque hay varias versiones de los orígenes del ajedrez. Una de ellas a mí me ha llamado particularmente la atención, y es que en tiempos de guerra hubo un rey que estuvo muy asediado, estuvo muy acosado por los enemigos y no era capaz de levantar cabeza, no era capaz de tener victoria sobre los que lo atacaban. Se dice que alguien se le acercó y le enseñó un juego de niños. La particularidad que él traía era que tenía una mesa, un tablero, y en el tablero se plasmaba un campo de batalla donde podía efectuarse la estrategia y posibilidades de ataque y de defensa, que eran variadas según la forma de cómo lo tomaran. En este juego de estrategia, lo principal es darle jaque mate al rey. Todas las piezas giran y se mueven en torno al rey, a proteger al rey. Así en las batallas también militares, el objetivo es proteger al rey, proteger al embajador, proteger al presidente. En cualquier guerra, en cualquier batalla, lo primordial está en proteger al presidente, proteger al rey. Siempre se protege la cabeza. El Señor nos manda que seamos cabeza y no cola. Pero en mis lecturas devocionales de la Biblia, cuando el pueblo de Israel se encauzaba por su propia cuenta, no tenía la victoria. Podemos ver los ejemplos de cuando fue esclavizado por Egipto, o cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, o incluso cuando el imperio medo-persa los esclavizó. Y después, en tiempos de Roma, el Señor les había dicho que iban a ser cabeza y no cola, que iban a estar por encima y no debajo. Y en tiempos de Jesús, el imperio romano estaba sobre ellos. No los llevó a cautiverio, pero en la misma ciudad de ellos los hizo esclavos para ellos. Un pueblo llamado a ser cabeza y no cola, esclavizado y humillado. Entonces, ¿cómo podemos entender Deuteronomio 28:13? Si es el Señor el que nos dice, van a ser cabeza y no cola. Pero es que hay una particularidad, que cuando el pueblo atendía a la voz de Dios, ocurrían cosas diferentes. Jueces 6, 1 al 5, Josué. Todos conocen esta historia. Josué 6, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, cuando el cuerno del carnero dé un toque prolongado. Tan pronto oigase el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza, y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Tenían que llevar espadas? Cuando vamos a una batalla, cuando vamos a una guerra, hay que llevar armas. ¿Y aquí qué se les pidió? Solamente escuchar la bocina y rodear los muros de la ciudad. Solo eso. 6 días, una vuelta. Y el 7º, 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta, tono prolongado de la corneta, y ahí mismo todos a gritar. Cuando gritaran,
los muros iban a caer. ¿Ocurrió como el Señor pidió? ¿Ocurrió como el Señor dijo? Jueces 7, del 3 en adelante, nos narra la historia que acabamos de contar a los niños. Gedeón, ¿con cuántos hombres fue? ¿Y a cuántos hombres se enfrentó? Si iba preparado con 22,000 hombres, el ejército contrario tendría que tener más o menos la misma cantidad. ¿Y quién obtuvo la victoria? Jueces, libro de Jueces, capítulo 7, dice, verso 2, Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ese era el peligro, de que no buscáramos los méritos del Señor, los méritos de Jehová, sino por mi espada, por mi fuerza, por mi valentía, por quién soy yo, vamos a hacerlo. Y fue así, como 300 valientes se enfrentaron al ejército enemigo. ¿Pero se enfrentaron realmente cuerpo a cuerpo? No hubo necesidad. Cuando gritaron, cuando Gedeón oyó el relato del sueño, no, perdón. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas, verso 20, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las antorchas, y con la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Los israelitas se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto, alrededor del campamento. ¿Se tuvieron que mover? No. ¿Tuvieron que bajar? No. ¿Tuvieron que atacar? Dice el verso 21. Los israelitas se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo. Cabeza y no cola. ¿Dónde está el rey que protegían los israelitas? Debía estar al frente. Dios siempre está al frente de nosotros. Y Samuel, primera de Samuel 17, todos conocemos esta historia, ¿no? Aquí, en la actualidad, gente que no tiene temor de Dios, en las otras guerras, siempre las estrategias se hacían en un comando militar. Pero los que mandaban para pelear las guerras, ¿a quiénes eran? A los peones, a los soldados, como el juego del ajedrez. En definitiva, proteger al rey. No hay otra labor. Y se encuentra el pueblo de Israel en primera de Samuel 17, rodeado por los filisteos. Y había un paladín enorme. Esa historia me encanta. Hablando barbaridades contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel amedrentado. Y nadie sabía cómo ir a atacarlo. Y el paladín los desafió diciéndole: si uno solo de ustedes me derrota, entregaré todo el pueblo. Pero necesito un combate cuerpo a cuerpo. Y todos allá con temor. En eso su padre envió a uno de sus hijos a que le llevara el alimento a sus hermanos. Cuando llegó este joven, llamado David, le empezó a hervir la sangre. Como el ejército del Dios viviente se encontraba amedrentado por un pueblo pagano, por un pueblo idólatra. Él no podía entender por qué esa situación, sabiendo que a ellos los habían llamado a ser cabeza y no cola, y no deberían estar siendo pisoteados ni amedrentados. Este paladín se burló de este joven y lo miró y se rió. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo soy un perro que me mandan a este muchachito con un palito? Puede que tengan oportunidad contra mí. Cobardes, se esconden todos detrás de este muchachito. Goliat estaba declarando todo esto al pueblo de Israel, mas no miraba a ese jovencito. A ese jovencito no le importó las palabras. Verso 45.
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti con una honda, con 5 piedras. ¿Con quién fue David? Vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo lo voy a defender. Tú lo has provocado y tú vas a caer. Sigue el texto diciendo: Jehová te entregará hoy en mis manos. No soy yo el que te va a tomar, es Jehová quien te va a entregar en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. ¿Quién era este? Un hombre del que se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, entonces para ustedes, ¿qué sería ser cabeza y no cola? Yo siempre he escuchado la versión de que es eso: puntear, ser líder, no dejarme humillar, no dejarme caer. Pero mi madre me narró una vez una historia diferente y me mostró una versión diferente. Aquellos que han pasado por la experiencia del santuario como yo me entenderán. Cabeza y no cola para mí es algo totalmente diferente. Estar por encima de los demás es algo totalmente diferente a lo que el Señor pedía. No es batallar para salir victorioso y que tu nombre sea conocido. Miren, del mismo Jesús decía el salmista, Salmo 110:1. David, teniendo una visión, lo vio y dijo: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el mismo Jesús, en el libro de Judas, tiene una batalla contra sus enemigos y sale a luchar. En el libro de Judas, el mismo Jesús tiene una batalla contra Satanás, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ser cabeza y no cola no es ser el más diestro, el más valiente, el que puntea en la batalla. Ser cabeza y no cola es hacer la voluntad del Señor y esperar que Dios pelee las batallas por ti. Cristo ya lo hizo. Cristo ya peleó la batalla por ti. Ser cabeza y no cola, como hemos visto durante esta semana, es sacrificarse por el Señor, es sacrificarse por su familia. Cuando el penitente llegaba hacia el atrio, hacia el santuario, y llevaba el corderito para ser sacrificado en su lugar, del corderito, ¿qué parte del cuerpo era la que primero entraba? ¿Cómo entraba el corderito? ¿De espaldas? ¿O cómo entraba el corderito? Ponía su cabeza al servicio y no lo sabía. ¿Y qué perdía el corderito para la salvación de este penitente? La vida era degollada, la cabeza. Y si usted se considera la cabeza del hogar, ¿esto es debido a qué? ¿A que tiene usted autoridad? ¿Y quién le dio esa autoridad? Si vemos que con los gritos usted solo cargaba la culpa en el inocente y él era el que se sacrificaba en su lugar, ¿cómo puede decir usted que es por mí que puedo sacrificar a mi hogar?
Mientras no estemos guardados en Cristo, no podemos ser cabeza. Efesios 5:22. ¿Qué significa ser cabeza y no cola? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muchos hemos tomado muy mal este texto. Pensamos que la mujer, al estar sujeta al marido, es porque debe hacer todo lo que el marido diga. Y aquí el texto es diferente. Así como Cristo se sujetó al Padre, así como nosotros como esposos debemos estar sujetos al Padre, debemos estar sumisos al Padre. Ninguna mujer puede dar sumisión si no le ve el ejemplo de sumisión a su esposo. Si el esposo no está sujeto enteramente a Cristo, no se vista, mi hermano, que así no es. El texto narra por qué debemos de estar sujetos a Cristo, porque ellas deben de estar sujetas a nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué cosa dice? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a Él mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Mi labor no es humillar a nadie. Mi labor no es que nadie esté sujeto a mí. Mi labor como sumo sacerdote del hogar es llevar a mi familia, a mi hogar, a los pies de Cristo. Si en mí no hay ese ejemplo de humildad y humillación a Cristo Jesús, no se vista que nadie lo va a seguir. Si nosotros no estamos sujetos a Cristo, como Él estuvo sujeto al Padre, no esperemos la bendición del cielo. Bueno, para honra y gloria del Señor Jesús, mis hijos aquí están delante y quiero que sea evidente delante de la feligresía. Ellos van a tomar sus votos, primero contando con el beneplácito de ustedes, de los miembros bautizados de esta iglesia, que se aceptan a nuestros niños en la congregación para servirle al Señor desde esta casa de adoración. ¿Quiénes están a favor de que ellos sean bautizados? Muchas gracias, mis hermanos. Ahora voy a tomar los votos bautismales de ustedes. A las preguntas que le hagan deben de decir sí, acepto, ¿vale? ¿Aceptan ustedes, dos chiquitines, a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y desean vivir en una relación salvífica con Él? Sí, acepto. ¿Aceptan ustedes, mis chiquitines, las enseñanzas de la Biblia tal como se expresa en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y promete, por la gracia de Dios, vivir en armonía con dichas enseñanzas? Sí, acepto. ¿Desean ustedes ser bautizados como una expresión pública de su fe en Cristo Jesús para ser aceptados en la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sostener a la Iglesia y su misión como mayordomos fieles a través de su influencia personal, sus diezmos y ofrendas y una vida de servicio? Sí, acepto. Amén.
Con estas palabras ellos aceptan y están dispuestos y predispuestos para el bautizo que se realizará esta tarde. Quedan todos invitados. Esto no acaba aquí. Esto continúa. Retomando el sacerdocio es más allá. Quienes desean renovar sus votos también, los que ya se han bautizado, que desean renovar sus votos, ya participando dentro de 8 días de una Santa Cena. Esta campaña vino muy bien. Incluso la elección de escuela sabática nos ha venido muy bien, porque estamos viendo los momentos de la crucifixión de Jesús. Quienes quieran entregar su vida a Jesús o renovar su relación con el Señor, tienen la oportunidad dentro de 8 días. Así que quienes quieren hacer los preparativos para estar a cuentas con el Señor Jesús y dentro de 8 días participar en el ritual de la Santa Cena. Amén. Isaías 53. Y allí fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y que como escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado de Dios, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Como pudieron observar, el día martes llamaba del trono a la cruz. Vemos cómo el Señor se ha empeñado siempre en acercarse al hombre. Y el hombre se limitaba y solamente llegaba hasta el atrio. Vimos cómo el Señor Jesús hizo los pasos que hacía el penitente solo hasta el atrio, y luego el sumo sacerdote para llegar a la misma presencia de Dios. Pero en Cristo Jesús vemos cómo Él desciende de su trono, se para delante del Padre como el altar del incienso, e intercede en favor nuestro y dice: yo sé que ellos merecen mucho más, porque han transgredido tu ley, porque te han ofendido. Pero Padre, permíteme ser yo la propiciación de toda la raza humana. Permíteme bajar. Y el candelabro le dijo: y ser la luz de ese mundo que está rodeado por las tinieblas del pecado. También permíteme ser el pan, ese maná que descendió del cielo para que sus vidas sean restauradas. Y se paró Jesús delante del Padre, y el Padre se negaba a que su Hijo tuviera tal sacrificio por una raza tan desagradecida. Pero bendita sea la terquedad de Jesús, que no cejó en su empeño por acercarse a nosotros, para poder redimirnos y limpiarnos a través de su sacrificio. Y se le permite salir del santuario y llega a la tierra, al atrio. Y para consagrarse el Señor Jesús, toma el bautizo y se limpia. ¿Necesitaba Jesús limpiarse? No, pero necesitaba santificarse, apartarse. Por lo tanto, toma el bautismo para que sea ejemplo para nosotros. Por eso mis hijos esta tarde han decidido tomar el bautismo para que Cristo Jesús los santifique. Y como cordero fue llevado al matadero. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó
sobre él. Todos los pecados de nosotros. Angustiado y afligido él, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció. No abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Eso es ser cabeza y no cola. La cabeza, Cristo Jesús, a quien se le había dado todo, se sacrificó por nosotros. ¿Cuánto estás dispuesto a ser tú por tu hogar, por tu familia? Si ahora te piden ser cabeza de tu hogar, ¿estarías dispuesto a sacrificarte por ellos? Yo sí, porque en Cristo he hallado ese sacrificio. Amén. Porque no son por mis méritos, son por los méritos de Cristo Jesús. Y en este momento tenemos ya todo preparado para el bautizo de mis hijos. Tenemos la pila bautismal, tenemos la experiencia del santuario para que puedan conocer lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Amén. Quiero tocar el corazón de ustedes, los que todavía no se hayan bautizado, y aprovechar esta fiesta que se va a realizar esta tarde para que aquel que quiera y desee entregar su vida en sacrificio, olor grato a Jehová, que lo merece, tome su decisión por él. Yo me he sacrificado por mi hogar, mi esposa se ha sacrificado por el hogar, y eso tendrá retribución eterna, porque la honra y la gloria están siendo para el Señor Jesús.